Ahora sí está grabando. Bueno, lo que decía, nos quedan dos clases de SQL, ¿vale? La de hoy y la del lunes. Es cuando tenéis clase vosotros otra vez. Y bueno, lo que vamos a ver son cosas un poquito más avanzadas, que ya no son comandos solamente de SQL, sino que es, por así decir, meter pequeños códigos de programación dentro de la base de datos, ¿vale? Es lo que se llaman bases de datos activas, que no solo están ahí almacenando datos, ¿no? De forma pasiva, de que se pueden, pues eso, se pueden llevar datos, se pueden requerir, no consultar y demás, alterar, pero en sí lo que es la base de datos no hace nada. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a meter código dentro de la propia base de datos. Vamos a almacenar código dentro de la propia base de datos y se va a ejecutar dentro de la base de datos. ¿Vale? Por eso se llaman activas, porque es la propia base de datos la que de alguna forma ejecuta ese código. Bueno, y por base de datos sabéis que me refiero al sistema de gestión, ¿no? Pero bueno. Entonces, vamos a ver esto. Para ello vamos a utilizar dos mecanismos. En primer lugar, los procedimientos almacenados y luego los triggers, ¿vale? Bueno, antes de nada, también decir que vamos a ver una pequeña parte de procedimientos almacenados y de triggers, ¿vale? Porque, bueno, esto puede dar mucho de sí. Yo me acuerdo cuando yo di bases de datos allá hace por 11 años. Entonces era el plan antiguo, ¿no? Había asignaturas anuales, no era aquí en UPM. Base de datos era anual para mí y dedicamos las prácticas de un cuatrimestre entero a procedimientos almacenados. Vamos, os podéis llevar una idea que el tema de procedimientos almacenados puede dar mucho de sí, ¿no? Porque al final, la cosa de un procedimiento almacenado es que nos permite hacer cualquier cosa que nos permita hacer un lenguaje de programación general, ¿vale? O sea, un código que desarrollamos para Java lo podemos transformar a un procedimiento almacenado para que se ejecute en el sistema de gestión de base de datos, ¿vale? O sea, al final, lo que vamos a tener es un lenguaje de propósito general. Lo único, pues que con la versatilidad pues, de poder ejecutar con comandos SQL y cosas así, ¿vale? Pero, a fin de cuentas, un lenguaje de propósito general. Vale, voy a abrir también el Workbench para tenerlo listo. Estoy dejando listo para que lo podamos ejecutar todo ahora. Bueno, entonces, bueno, lo que vamos a ver aquí, ¿vale? Esto sigue siendo parte del tema de SQL, ¿vale? Vamos a ver procedimientos almacenados y triggers. Un procedimiento almacenado, bueno, ya os he dicho lo que es, ¿no? Un procedimiento almacenado no es ni más ni menos que un conjunto de sentencias SQL que se pueden almacenar en el servidor, ¿vale? En el servidor de la base de datos, en el sistema de gestión. Puede ser visto como un pequeño programa que tenemos en la base de datos y que podemos llamar para realizar operaciones, ¿vale? Al final, el objetivo de los procedimientos almacenados es facilitarnos las cosas. O sea, que si voy a hacer una serie de consultas que están enlazadas unas con otras o lo que sea, que son un poco, a lo mejor, eso, que tenga que enlazar varias consultas y que al final lo que obtengo es algo que voy a usar mucho,
o que se espera que se use mucho, pues entonces lo que hago es crear un procedimiento almacenado que haga esto, ¿vale? ¿Vale? Y lo que hacemos, fijaos, es que estamos trasladando los cómputos al servidor, ¿vale? Incluso lo podremos utilizar como lenguaje general, como decía, ¿no? Y llevar toda la complejidad computacional al servidor. Imaginaos que voy a ejecutar algo que es muy costoso y mi ordenador no da de sí, por lo que sea, ¿no? Pues podría crearme el programa como un procedimiento almacenado, o como muchos, y en el servidor ejecutarlo. De esa forma descargo a mi máquina, ¿no? Y sobre todo, pues eso, nos sirve pues, para abstraer al usuario pues, de esas consultas que pueden ser complejas, transformar los datos y demás, ¿vale? Este es el objetivo de los procedimientos almacenados y es la parte buena. Bueno, parte mala, bueno, pues vais a ver que la sintaxis a lo mejor es un poco tediosa. O sea, no es una sintaxis fácil como Java. Bueno, a ver, tampoco es que sea difícil, pero que hay que andar con mucho cuidado de palabras clave y cosas así, ¿vale? Pues vamos a pasar ya a la parte práctica. Vamos a ver cómo se crean los procedimientos almacenados, ¿vale? Para ello, tenemos que tener en cuenta que en nuestro código de SQL, ¿no? Vamos a tener sentencias que usan el punto y coma como delimitador. Claro, y aquí hay una cosa a tener en cuenta, y es que dentro del procedimiento vamos a tener sentencias SQL, las cuales requieren su punto y coma, pero el punto y coma también delimita la terminación de cualquier sentencia, incluido un procedimiento, ¿vale? Eso representa un problema. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo meta un punto y coma en medio del procedimiento, se va a creer que es que ha terminado el procedimiento, lo cual es un problema, ¿vale? Entonces, siempre que vayamos a ejecutar un procedimiento, lo que necesitamos es cambiar el delimitador. O sea, ese punto y coma que hemos dicho siempre, en verdad es configurable. Punto y coma es el que viene por defecto, pero lo podemos cambiar. Se suele utilizar el $. Podéis utilizar el que queráis. No os recomiendo utilizar una letra porque entonces, si el punto y coma ya era un problema, una letra puede ser un problema más grande, ¿no? $, veis que es además compuesto por 2 caracteres. Se puede hacer sin problemas. En muchos sitios también se utiliza, si buscáis por ahí información, veréis que el //, ¿vale? Que en otros lenguajes de programación es para comentarios, pero bueno, aquí hay veces que lo utilizan como delimitador. Bueno, nosotros vamos a utilizar el $, o yo voy a utilizar el $, vosotros podéis utilizar el que queráis, ¿vale? Para cambiarlo, simplemente palabra clave nueva, delimiter, y ponemos qué delimitador es el que vamos a usar a partir de ahora, y ya está, ¿vale? Entonces, a ver, me voy yo, ¿vale? Fijaos, si yo hago, voy a hacer, bueno, esto, creo que ya tengo seleccionada la asociación cervecera, pero por si acaso, bueno, aquí digo yo, ¿qué le pasa? Lo veo raro, claro, lo veo raro. Use, sabéis que siempre use asociación cervecera, ¿vale? O el nombre de la base de datos en concreto que vayamos a usar. O en su defecto ponerlo, no sé si esto os lo ha dicho Alejandro, también podríamos hacer esto sin estar, sin haber hecho el use previamente, ¿vale? Pero bueno, yo me gusta hacerlo así. ¿Vale? Bueno, pues esto pues me da los datos de los socios, que son estos, ¿no? Si yo aquí pongo el $, pues me dice que error, porque ese $, bueno, incluso mejor con un espacio, ¿no? Vale, no me da error, ¿por qué? Porque
ejecuta esto. Al ser una sola instrucción, no le va a preocupar que no haya un delimitador, ¿vale? Porque al fin de cuentas, para SQL, esto es un delimitador, no es que sea obligado tenerlo al final de una instrucción, sino que hace es separar instrucciones. Ahora se encuentra esto y esto probablemente no lo entienda. Si yo ahora hago aquí otro select, ¿ves? Ahí ya esto no lo entiende porque dice que esto no es un delimitador, no separa instrucciones. En cambio, si cambio mi delimitador a este, nos fijamos que no la pone como una palabra clave como el resto, ¿vale? Porque es un poco especial, pero bueno. No. Delimiter. Porque no le gusta. Ah, sí, perdón, se está... Vale. No... A ver. Pues alguien me dice algo, que está atento al chat. Sí, sí le gusta. Lo ha cambiado, lo que pasa es que no nos lo muestra, ¿vale? No hace ningún output aquí. ¿Vale? Pero ya lo ha cambiado. Entonces ahora si ejecuto esto, no le gusta ninguna. Peor aún. Maravilloso. Ah, no, sí, sí. Es cerveza la que le sigue sin gustar. A ver, ¿y si ejecuto todo de golpe? Vale, ahora sí. No sé. Igual voy a hacer una prueba. Ah, vale. Pues ya sé qué es lo que está pasando. Solo cambia el delimitador en el conjunto que está ejecutando actualmente. ¿Vale? Veis que si hago delimiter esto, vale, este comportamiento no lo sabía. Si ejecuto esto, va a cambiar el delimitador en lo que está ejecutando, pero una vez que termine de ejecutar, vuelve al punto y coma. ¿Vale? Porque yo lo que hago siempre, y nunca lo había ejecutado solo así, es cuando ya he acabado de utilizarlo, lo vuelvo a cambiar así. Pero veo que no es ni necesario hacer esto. ¿Vale? Bueno, aquí en verdad lo que habría que hacer es también así. ¿Vale? Y para que salgan los dos bien. Me preguntan si vamos a ver usuarios, privilegios y vistas. Vale, bueno, vistas creo que no se van a ver, ¿vale? Porque no da tiempo. Pero bueno, hacer una vista es como crear una tabla virtual. O sea, en vez de hacer un create view con un select, ¿vale? No tiene tampoco más. Y el tema de usuarios y privilegios lo vais a ver en la parte de seguridad. ¿Vale? ¿Cómo es lo de la vista solo para saberlo si lo quiero utilizar en un futuro? No entiendo muy bien. Pues a ver, porque no me sé la Creo sintaxis que de es útil, memoria. ¿no? Lo vamos a sacar de aquí. Sí, muy bien. Vale, me faltaba el as. ¿Vale? Es simplemente esto, ¿ves? Esto es, por así decirlo, es una consulta que vamos a utilizar mucho, ¿vale? Pues la podemos guardar en una vista que se llama, ¿vale? Una vista nos va a aparecer como una tabla más en el sistema de gestión, pero no va a ser una tabla real, es decir, no vamos a replicar los datos, sino que va a tener que hay como una estructura de índices y demás, que lo que va a hacer es que esa consulta se ejecute muy rápido, más rápido que si no está guardada como vista. Y lo que tenemos es que pues eso que incluso si yo hago, voy a hacer, bueno, vamos a hacerla, ya que está. O sea, no tienen más las vistas, ¿eh? Voy a hacerla yo aquí. O sea, por ejemplo, si quieres consultar un usuario y una contraseña en una lista, podrías crear una vista con eso. Sí, Para por ejemplo, voy a crear una vista de los socios, pero que incluya solo. A ver, están hechos aquí los socios, ¿no? Sí, que incluya sin identificador, ¿vale? Solo a lo mejor lo que le mostraría al usuario.
o todos los socios de los que la dirección no sea nula. Por ejemplo, pues hago un create view y digo socios con dirección as select, ¿vale? Y del ID pues no lo quiero mostrar, solo los datos que de verdad son. Select nombre, dirección, teléfono, from socio, where dirección is not null. ¿Vale? Si yo ejecuto esto, refresco aquí. Vale, veis que, bueno, no me sale en tablas, sino que me sale en views. Pero lo puedo utilizar exactamente igual que una tabla. Yo ahora puedo hacer Pero se modifica, si tú cambias un dato en una tabla, se modifica también la vista. porque no es una copia, es como una referencia. Una referencia, ¿no? Select asterisco from socios con dirección. ¿Veis? Lo puedo utilizar igual que una tabla. Es parecido a cuando metemos una subconsulta en el from. En este caso. Sería, en este caso lo podría utilizar como si estuviera metiendo toda esta consulta como una subconsulta en el from. ¿Vale? Y es la gracia. La gracia es que esto, bueno, pues eso, se guarda para que se acceda a esto más rápido que si tuviéramos que hacer la consulta entera otra vez. Vale, tiene sentido, gracias. Nada. Vale, bueno, pues ya lo hemos visto. O sea, es que no tiene las vistas en sí, pues no tienen más. Luego, que queremos borrarla, sabemos que para borrar siempre es drop. Entonces, yo ahora podría hacer drop view y el nombre que le he puesto. Ejecuto y ha desaparecido. ¿Vale? Bueno, pues ya he contado un poquito sobre vistas. Vale, entonces continúo con esto. Bueno, pues eso, hemos visto cómo cambiar el delimitador, ¿vale? Tampoco tiene más. Para crear el procedimiento, pues lo que hacemos es un create procedure, ¿vale? Como siempre, para crear create y cuando lo queramos borrar, drop. ¿Vale? Voy a crear un procedimiento que lo que haga es mostrar las cervezas, sin más. ¿Vale? Entonces lo que hago es, ojo, veis que aquí se complica un pelín, tiene un begin aquí. Tenemos un begin y un end. Dentro es lo que queremos que haga, end, y fijaos, el end es donde iría el delimitador de estoy acabando el código del procedimiento. ¿Vale? Estoy utilizando el punto y coma dentro para que se almacene en la base de datos el punto y coma y cuando ya cuando ya se vaya a ejecutar, tengo que tener como delimitador el punto y coma. Claro, si para la ejecución he cambiado el delimitador al $, puedo tener un problema, tiene que ser el punto y coma, ¿vale? Por lo tanto, bueno, yo lo que decía, pues aquí yo lo volví a poner en punto y coma, pero no es necesario si lo ejecutamos. Si ejecutamos el almacenamiento, ¿vale? Con esto lo que vamos a hacer es almacenarlo en el procedimiento, pero no se va a ejecutar. Entonces, si no lo ejecutamos dentro del mismo trozo de código, pues no habría problema con no poner esto. Pero si lo vamos a ejecutar dentro del mismo procedimiento, es obligatorio ponerlo para volver a tener el punto y coma, ¿no? Pues vamos a hacerlo. Create procedure. Mostrar cervezas. Begin.
¿vale? Y lo único que voy a hacer es un select. Select asterisco from cerveza. Termino. El $, ¿vale? Cuidado porque al ponerlo así sí que hay que dejar un espacio, ¿vale? No podemos poner como el punto y coma directamente, hay que dejar un espacio. Y bueno, pues voy a hacer como que lo vuelvo a cambiar, aunque en este caso pues sabemos que no sería necesario. Ejecuto, tick verde, y si refresco esto, lo tengo aquí, en Store Procedures, ¿vale? También hay funciones, no las vamos a ver, ¿vale? Porque a fin de cuentas es muy parecido. O sea, al final lo que podemos hacer con un procedimiento y con una función es lo mismo. Y como tampoco tenemos mucho tiempo, pues bueno, ¿vale? La diferencia sobre todo va a estar en el tema de los parámetros. Una función es más parecido a los métodos que conocéis de Java, parámetros de entrada y uno de salida, mientras que los procedimientos vamos a tener algo un poco más peculiar, que lo vamos a ver ahora también, ¿vale? Pues ya tenemos nuestro procedimiento, ¿vale? Veis que no se ha ejecutado, no me ha mostrado la consulta que le he hecho. Vamos a pasar, bueno, antes de ejecutarla, el procedimiento, vamos a ver todos los procedimientos que hay. ¿Cómo podemos verlos? Con show procedure status, ¿vale? Y luego podemos meter condiciones, también, con un like directamente o con un where. Bueno, veis que me sale ahí. No le voy a dar al tabulador porque se autocompleta en minúsculas, creo, ¿no? Sí, vale. No me gusta, por claridad sobre todo. ¿Vale? Veis que me muestra muchas cosas. El único que he definido yo es este, que está sobre la base de datos Asociación Cervecera, que tiene por nombre mostrar cervezas. Es un procedimiento, ¿vale? Lo ha definido root. Yo me he conectado como root. No es la mejor opción, nunca, pero bueno, aquí para juguetear pues nos vale. ¿Cuándo fue modificado? ¿Cuándo fue creado? El tipo de seguridad que tiene, ¿no? Si le hemos puesto algún comentario. El charset. Y más cosas sobre el charset, ¿no? Historias de estas un poco raras sobre la base de datos. ¿Vale? Si quisiéramos, por ejemplo, filtrar solo los de la asociación cervecera, diríamos where db igual asociación cervecera. ¿Vale? Esto funciona como una tabla. De hecho, al final estos son tablas de metadatos que tenemos guardadas en SQL o en MySQL, en el servidor, ¿vale? Igual que tenemos esta, tenemos más. Hay una sobre, yo qué sé, sobre las tablas que hay guardadas. Hay tablas de metadatos sobre restricciones, ¿vale? No sé si con Alejandro habéis visto algunas. No sé si habéis visto, por ejemplo, esto, ¿vale? Que nos devuelve todas las tablas que tenemos en la base de datos que estamos actualmente, ¿vale? Y funcionan como tablas, aunque sea en vez de con select con show. No son tablas exactamente, pero bueno, porque hacemos con show, pero en la práctica es como si lo fueran. Vale. Pues, bueno, ya sabemos cómo ver los procedimientos. ¿Y cómo los llamamos? Con call. Call, nombre del procedimiento, y entre paréntesis si tuviera parámetros. Entonces vamos a ejecutar este procedimiento que hemos creado. Call, mostrar cervezas. ¿Vale?
Como solo incluye un select, pues me lo muestra aquí. Ojo, esto en una consola no imprimiría nada por pantalla ni cosas de esas, ¿vale? Pero bueno, como estamos aquí en el Workbench, pues lo muestra así. Todas las cervezas. ¿Vale? Lo que, claro, no tiene mucho sentido hacer un procedimiento para hacer un select, ¿no? A lo mejor si ya fuera algo un poco más peculiar de... yo qué sé. Mostrar cervezas... sin alcohol, ¿no? Que todas se describen como sin alcohol. Vale. Where características, ¿vale? Y lo que voy a hacer es buscar solo por sin, que lleve la palabra sin. Like. Uy. ¿Vale? Así. Ojo, esto me daría la palabra sin. Y esto es ya de SQL, os pregunto. ¿Esto me daría la palabra sin? ¿Todo lo que contenga la palabra sin? ¿Qué creéis? Debería tratarte de las que tienen sin alcohol, ¿no? Sí, pero esto yo quiero que me retorne todo lo que contenga la palabra sin. Solo la palabra sin. ¿Esto coincide con eso? Imaginaos que aquí esta pone sintética. ¿Qué pasaría? También se cogería, ¿no? Yo supongo que lo contiene. Exacto. ¿Qué tendríamos que hacer? A ver qué consultaríamos. Venga, hacedla. No como procedimiento, sino como ejercicio de SQL. Todas las... Hacer una consulta que me devuelva todas las cervezas cuyas características contienen la palabra sin. Y quiero que sea palabra. Venga, 2 minutos para hacerlo. A ver qué se nos ocurre. Sí, claro, puedo repetirlo. Tenéis que consultar todas las cervezas en cuya descripción encontremos la palabra sin. Ojo, la palabra entera. ¿Vale? No vale que sintético coincida, sino que contenga la palabra sin.
¿Lo sacáis? A mí es que ahora no se me ocurre que utilizar la parte del like para lo de la palabra. O sea, no sé, no se me ocurre. ¿No? A ver, la cuestión es que esto me va a pillar todo lo que contenga sin, aunque sea dentro de una palabra, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que sea una palabra sola? Pues que vaya entre espacios. ¿O no? ¿Solo con eso me valdría? Yo pondría 4. Hay 4 cosas que pueden pasar. A ver, ¿qué más puede pasar? Un espacio y en el otro lado cualquier cosa. O sea, no, a ver. ¿Or? Por ejemplo. Bueno, el or lo voy a poner muy bajo. Bueno, primero que sea la palabra sola, sin espacio, sí. Eso sería... No sé si puede haber el caso, pero bueno. Por poder. Así. Esta una. Luego en la Vale. segunda, la 2 es un espacio en cada lado. Y porcentaje, eso es. Y Vale. luego la otra, un espacio solo en un lado y otro espacio solo en el otro lado. Uy, vaya. ¿Así? Eso. ¿Así? Uh-huh. Vale. No sé si hay otra... Se me ocurre otra. Y por lo tanto más combinaciones. Así. Que tenga un punto después. O puestos. No sería lo más normal. Esa es otra palabra. ¿El qué? Ah, no, es verdad. Vale, no. Sí, está bien. O que puestos a terminar en punto. Solo sea así. Vale. Bueno. Aquí podría haber combinaciones infinitas, ¿no? Porque incluso podría ser una coma, ¿vale? Y cosas así. Bueno, tampoco quiero entrar tampoco en cosas de estas, ¿vale? Pero estos son más ya cuestiones de casi de procesamiento del lenguaje, ¿no? Yo, bueno, realmente para hacerlo con lo que estamos, nos vamos a quedar aquí. Yo creo que con esto es suficiente, ¿vale? Bueno, pues ahí las tenemos. ¿Vale? Si sabemos que en concreto pues está guardado como sin alcohol, pues lo podríamos buscar como tal y ya está, ¿vale? De hecho, bueno, para el caso que estamos, vale, perdón, así, vale, lo vamos a dejar así y ya está, ¿vale? Para nuestro caso, que es lo que yo tenía aquí. Esto lo borro. Y lo vamos a volver a almacenar. Error. ¿Por qué? Pues porque ya tengo el procedimiento que se llama así, creado. Lo tengo que quitar. ¿Vale? Ojo, no existe un alter procedure. No podemos cambiar procedimientos que ya están creados. Se puede haciendo un truco sabiendo que estamos utilizando workbench. ¿Cómo? Clic derecho y aquí dice alter stored procedure. Pero el alter stored procedure lo que hace es enseñarme el código, ¿vale? Bueno, esto es para decir quién lo ha definido, nosotros no lo estamos usando, ¿vale? Y si yo cambio aquí algo,
Vale, voy a poner, aunque no sea el objetivo, el usuario no socio. Si le doy a apply, fijaos cuál es el código que de verdad está ejecutando. Hace un drop procedure lo que no sé por qué lo hace dos veces, la verdad. De dos formas distintas. Y después lo vuelve a crear. Fijaos que vuelve a hacer el delimiter y demás, el mismo. ¿Vale? Lo vuelve a crear con lo nuevo. Entonces es un truco, ¿vale? Pero el alter procedure no existe. Cerrar esto. ¿Vale? Entonces, bueno, ya os lo introduzco, que esto estaba aquí. Drop procedure, para borrarlo. Drop procedure, mostrar cervezas. Y sin los paréntesis, ¿vale? Cuidado. Vale, no sé si conocéis, si os ha mencionado Alejandro el if exist. ¿Lo ha mencionado? Cuando vayamos a hacer un drop. No. Creo que no. No, vale. Siempre que vayamos a hacer un drop algo, podemos ponerle aquí opcionalmente if exists. ¿Vale? ¿Por qué? Vamos a hacerlo sin el if exists. Lo voy a ejecutar y todo va bien. ¿Por qué? Porque el procedimiento existía. Pero si ahora lo vuelvo a ejecutar, da error porque me dice que el procedimiento no existe. ¿Vale? Es una característica de SQL, que si intentamos borrar algo que no existe, da error y para la ejecución. ¿Sabéis qué? Cuando estamos ejecutando un script, ¿no? Pues el flujo de ejecución se para donde hay un error y no sigue. Vale. ¿Cómo podemos evitar que, por ejemplo, imaginaos que yo creo un script, voy a crear el procedimiento pero no sé si ya estaba almacenado antes? ¿Cómo puedo hacerlo para borrarlo si ya estaba? Porque claro, si intento crear uno que existe, también da error. ¿Vale? Entonces lo que puedo hacer es ponerle aquí el if exists. Lo que hace es que lo borra si existe. Si no existe, pues no hace nada. ¿Veis? Me da un warning, pero no es error. ¿Vale? Va a seguir el flujo de ejecución. Entonces lo puedo poner siempre, incluso cuando vaya a definir un procedimiento. También existe la contraparte. Create procedure if not exists. Vaya. Sí. No, pues no. Este no me deja ponerlo aquí. Vale, hay sitios en los que sí. Pues aquí no. Vale. Pero bueno, poniendo esto, nos aseguramos de que el código nunca va a dar error y estamos redefiniendo siempre el procedimiento. ¿Vale? Drop procedure if exist, lo borramos, solo si existe, si no, no da error y ya lo crea, ¿vale? Lo voy a ejecutar para que lo veamos. Ahora mismo no existe, ¿vale? Os lo recuerdo. Ejecuto. ¿Veis? Me ha dado el warning, pero no pasa nada, sigue ejecutando. Ha creado el procedimiento. Entonces ahora ya ejecuto el mostrar cervezas y pues solo me muestra aquellas que son sin alcohol. ¿Vale? ¿Bien con esto? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Pues continuamos. Los parámetros de los procedimientos, que es lo que decía que pueden ser un poco especiales, ¿no? Un procedimiento tiene tres tipos de parámetros. Los in son los parámetros que entendemos como parámetros de toda la vida. Los que se usan en las funciones o en los métodos, los que conocemos, o sea, los que hemos usado siempre en Java, por ejemplo, ¿no? Son parámetros de entrada. Ojo, además, sabéis que, bueno, no sé si habéis programado en C algo.
¿Habéis programado en C o solo Java? Java. Java solo, vale. ¿Qué pasa si yo paso un objeto como referencia o qué pasa si yo paso un objeto como parámetro en Java a un método y lo modifico dentro? Que siempre modifica la referencia. Eso es. ¿Vale? Modifica la referencia. ¿Y qué pasa si paso un tipo primitivo de Java, un int o un float? Que no modifica. Que no modifica, ¿vale? Es lo que se llama paso por referencia o paso por valor. Es que en C, preguntad si habéis visto en C porque eso es más explícito, ¿vale? C siempre pasa por valor a no ser que se le diga que pase por referencia. Bueno, pues es que este es parecido a C. O sea, los cambios que hagamos en la variable dentro del procedimiento no cambian fuera, ¿vale? No es como Java, es como los tipos primitivos de Java. Como un int, un float o cosas así, ¿no? Un char. Lo que cambiemos dentro no se va a ver reflejado fuera, es decir, dentro le podemos hacer lo que queramos a la variable. Lo que vamos a tener en verdad es una copia local de la variable. ¿Vale? Otro parámetro es out. ¿Vale? Los procedimientos no devuelven nada como devolvería una función o un método. ¿Por qué? Porque lo que devuelve lo tenemos que poner en los parámetros. Los out son parámetros que se pasan por referencia y por lo tanto lo que les hagamos dentro se va a ver modificado fuera y nos sirve para sacar cosas fuera del procedimiento, ¿vale? Ojo, porque en los out sí que tiene una peculiaridad y es que como le decimos que es un parámetro de salida, no podemos tomar el valor que tenía antes de ejecutarle, antes de asignarle nada dentro del procedimiento, ¿vale? Que es lo que pone aquí. Sin embargo, el valor anterior no puede accederse dentro del procedimiento. Daría error. Porque le estoy diciendo que es algo de solo salida. ¿Vale? Y luego tenemos el in-out. Hace de ambas. Es como el out, ¿vale? Lo que cambie se va a ver fuera, pero aparte sí puedo ver el valor que tenía antes. ¿Vale? Esto es por referencia total. Entonces, como si fuera un objeto de Java, ¿no? Esto es igual, lo que pasa es que en verdad se está limitando un poco artificialmente. Y esto es por valor. ¿Vale? In para cosas que solo vayamos a utilizar como entrada. Out si queremos dar salidas. Y si un parámetro queremos que entre, se modifique y salga, in-out. ¿Vale? Y esto es lo que cambia un poco con respecto a las funciones. Vale, vamos a poner un parámetro de entrada, que es, vale, vamos a hacer el mostrar cervezas, pero que solo me saque las cervezas de un fabricante dado un identificador, ¿no? Como es de entrada, no quiero que salga nada, pues va a ser de tipo in. Y nada, o sea, ya simplemente lo utilizo, fijaos, que que lo tengo aquí, ya lo puedo usar ahí. ¿Vale? Cuidado, no le pongamos el mismo nombre que tiene la columna. ¿Por qué? Porque si le ponemos el mismo nombre que tiene la columna, ¿vale? Imaginaos que le paso ID fabricante como tal. Pues aquí va a igualar ID fabricante a ID fabricante, ¿vale? ¿Y qué va a hacer? Pues esto lo va a tomar también como el parámetro. Y va a decir, ¿el parámetro es igual al parámetro? True. Y va a devolver todo. ¿Lo veis eso? Esto va a ser igual que, pues, esto tomará un valor cuando le pase el parámetro, 1. Pues dirá, where 1 igual a 1. Y te dirá, muy bien, todo cumple, 1 igual a 1. Pues le devuelvo toda la tabla. ¿Vale? Entonces, por eso es recomendable evitar el nombre del parámetro. Lo que ahora no sé es si yo aquí pusiera cerveza.id fabricante, igual ahí ya sí que lo hace bien. Aunque el parámetro se llame igual, ¿vale? Pero bueno, si podemos evitarlo,
mejor, para evitar ambigüedades. Vale, pues vamos a crear este. ¿Vale? Lo voy a modificar sobre este. Fijaos que como es bueno dejar aquí el drop procedure if exists, porque lo que voy a hacer es pasarle un parámetro. Bueno, yo se lo voy a poner aquí directamente y cuidado con el orden, porque es un poco especial también, ¿no? Estamos acostumbrados a Java, que va tipo y después la variable. Aquí, bueno, aparte de que en los parámetros primero decimos el tipo de parámetro que es de int, y es igual que en los create tables. Va primero el nombre de la columna, o en este caso el nombre de la variable, y después el tipo. No es tipo variable, sino variable tipo. ¿Qué hubiera afectado si aquí pones un out? ¿Qué hubiera pasado? Vamos a probarlo. Va a dar error. Porque lo vamos a estar usando aquí sin haberlo inicializado dentro. Vamos a probarlo. Bueno, vamos a probarlo primero con int, ¿vale? Bueno, yo le voy a poner solamente id. Where id fabricante igual a id. ¿Vale? Y bueno, y lo voy a ejecutar todo, incluso la ejecución del call. Ah, vale, claro. No, ahora me dice que el número de argumentos incorrecto. Le voy a decir que el fabricante 1. Como el create procedure ya es ejecutado, ¿vale? Pues veis que solo me muestra los del fabricante 1. ¿Qué pasa si ponemos un out? Vamos a hacerlo. Y voy a ejecutar esto. Bueno, no me ha dado error. A ver al hacerlo así. ¿Veis? Error. No me lo da al crear el procedimiento, sino al usarlo. No entiendo por qué, o sea, es que no entiendo muy bien el out y el in. O sea, Vale, a ver, out sirve para sacar cosas fuera, ¿vale? Pero no podemos tomar el valor que no podemos recoger el valor que tenía la variable antes. Por ejemplo, aquí le estamos pasando un 1. Es como un return. Parecido. Sí. Vale. Es como el parámetro de salida, ¿no? exacto, pero la cosa es que puede haber varios out. Y tienes que especificarlo, como es una cosa de salida, no tienes que especificar lo que va a valer. O sea, no podrías ponerlo vacío como has puesto el método cuando lo llamas. ¿Cómo? No te entiendo. O sea, si es lo que sacas el ID, ¿Sí? ¿por qué tienes que especificar cuánto vale al principio? No sé si... Esto. Eso es, sí. ¿Por qué tienes que Vale, aquí lo que puedo hacer es que esto va a ir ahora. Aquí lo que puedo hacer es poner una variable que es donde se me va a guardar, en verdad. Vale. ¿Vale? Lo que pasa es que aún no hemos visto cómo crear esas variables, que es lo que vamos a ver ahora justamente. ¿Vale? Pero bueno, por el momento nos quedamos con el in. ¿Vale? Si ponemos el 3, pues el 3. ¿Vale? Y así. Bueno. Y continuamos. Out. Vale. Almacenar el resultado de un SELECT. Para almacenar el resultado de un SELECT en una variable. Vale, esto se corta aquí. Uy. Vale. Se puede utilizar la cláusula int, que esta no la habéis visto aún, os la enseño yo ahora, os la presento. ¿Vale? Que le estoy dando sin querer todo el rato. Entonces, imaginaos que quiero obtener cuántas cervezas, un procedimiento que me devuelva el número de cervezas que tengo almacenadas en la base de datos. ¿Vale? Pues hago un create procedure, obtener número de cervezas, obtener n cervezas,
con un parámetro que va a ser de salida, out, que va a ser el número de cervezas de tipo entero. Entonces, ¿qué hago? Hago un select count asterisco, me olvido de esto, from cerveza. Y lo que hago es, veis que el into se mete aquí, justo después del select. Select selecciona la cuenta, ponla en cervezas desde la tabla cerveza. Ojo, esta variable tiene que estar declarada. En nuestro caso no hay problema, porque se declara automáticamente en la cabecera del método, del procedimiento. ¿Vale? Ahora después enseñaré a declarar más variables, no os preocupéis. ¿Vale? Vamos a crear este procedimiento. Create procedure. Bueno, voy a poner esta cabecera. Siempre es conveniente poner el drop y el delimiter, ¿vale? Create procedure. Obtener. Vale, esto sí. Recomiendo que lo vayáis haciendo conmigo también para que os vaya quedando. Cerveza. Va a tener un parámetro de salida. Yo lo voy a llamar n, a secas. Tipo entero. Y begin. Lo que voy a hacer es simplemente select, cuenta, todo, mételo en la variable n desde la tabla cerveza. End. Vuelvo a cambiar el delimitador. Incluso ahora pues lo puedo llamar, ¿no? Call. Bueno, aquí cuidado. En este drop procedure if exists le pongo el nombre del procedimiento actual y lo llamo. Bueno, no lo voy a llamar porque no sabemos llamarlo aún. ¿Vale? Pero lo ejecuto y no hay problema. ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Entendemos cómo funciona el into? ¿Podrías hacer o sea, repetirlo? Porque a mí no me ha terminado de quedar muy Sí. claro el... A ver, con into, ¿vale? Es una cláusula nueva de los selects que podemos poner entre el select y el from, ¿vale? Y lo que hace es que lo que retorne el select, ¿vale? Se va a guardar en la variable que le estemos diciendo aquí. Puede ser un valor solo o puede ser una tabla, ¿vale? Son variables un poco especiales de SQL que pueden ser tablas. ¿Vale? Lo único que esta variable tiene que existir. Tiene que estar declarada. En nuestro caso, la estamos declarando en la cabecera del método. ¿Vale? Pero lo único que estamos haciendo con el into es guardar valores en variables. Valores, lo que retorna un select en una variable. Eso es lo que nos permite un into. Guardar lo que nos retorna un select en una variable. ¿Sí? ¿Mejor ahora? Sí. ¿Sí? Vale. Bueno, estoy viendo que en todas estas slides se me olvidó animarlas para que vaya saliendo poco a poco, pero bueno. Bueno, para llamar a este procedimiento, pues vamos a necesitar una variable de usuario, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque efectivamente, muy bien,
tengo esto, ¿no? Pero ahora cuando yo haga el call, ¿qué le pongo ahí? Le pongo aquí dentro, ¿no? Donde me guardo, si aquí es una variable de salida. Hemos visto que si yo le pongo ahí un 5, no le va a gustar, porque evidentemente eso es un número y yo lo que quiero es obtener lo que el procedimiento retorna, ¿no? Por así decirlo. Vale, pues lo que tenemos que hacer es crear una variable para guardarlo. Una variable de usuario, en este caso. Tenemos dos tipos de variables. Las variables de usuario y las variables locales, ¿vale? Por ejemplo, lo pongo aquí. Esto es una variable local, ¿vale? Es igual que en Java. Es una variable local en el método. Pues aquí es una variable local dentro del procedimiento. Solo va a estar definida dentro del procedimiento, ¿vale? Mientras que aquí, como no estamos dentro de ningún bloque, pues tengo que crear una variable de usuario, ¿vale? Las variables de usuario pues nos permiten almacenar un valor y hacer referencia a él más tarde, igual que si fuera una variable normal, ¿vale? Veis que estamos introduciendo conceptos ya no tan declarativos, ¿vale? Sabéis que SQL es un lenguaje declarativo, pues aquí estamos introduciendo conceptos que no son tan declarativos como tal, ¿no? Pero bueno, nos posibilitan pasar valores de una sentencia a otra, son específicas de cada conexión, se liberan al terminarla, es decir, si yo declaro mi variable cierro la sesión, me desconecto y me vuelvo a conectar, esa variable la he perdido. Y todas deben comenzar con arroba, no las variables locales no, las de usuario sí. ¿Vale? Veis que esto es una variable local, no empieza por arroba. Pero las de usuario siempre deben empezar por arroba. ¿Vale? ¿Cómo lo hago? Simplemente no tengo que declararla antes. Veremos que las de usuario sí hay que declararlas. Ya os lo he dicho, ¿vale? Las locales no hay que declararlas. Las de usuario, creo que lo estoy diciendo mal, perdón, que os voy a liar. Las locales hay que declararlas. Aquí está declarada de esta forma, con su tipo y demás, ¿no? Las de usuario no es necesario declararlas, simplemente las usamos. Veis que aquí digo directamente call obtener n cervezas con una variable que me estoy inventando ahora que es @nbeers. ¿Y cómo la muestro luego? Pues con un select. ¿Vale? Ejecuto esto. Se ha ejecutado. Esto no sé si se puede ver por aquí en algún sitio. A ver. Creo que no. Bueno, pero ahora ya puedo hacer bueno, esto no sé si lo habéis hecho alguna vez, pero si yo hago select de un literal, select 2, esto funciona perfectamente y lo que hace es retornarme un 2 ahí. ¿Vale? Por lo mismo puedo hacer con una variable. Select nbeers y me lo dice. Variable nbeers vale 12, porque yo tengo 12 cervezas almacenadas. ¿Vale? ¿Entendéis esto de las variables de usuario? Hiciste algo de para ver todas las tablas, ¿cómo era? Show tables. Vale. ¿Vale? Bueno, no lo he dicho aquí, si nos vamos a mostrar cervezas, antes solo ponía procedure porque no había parámetros al principio, pero ahora veis que ya le he dado parámetros, entonces sí que me pone los parámetros. Parameters me dice que tenemos uno que es de entrada, que es ID y de tipo entero. Si me voy a obtener n cervezas, me dice que tenemos uno que es de salida, que se llama n y es de tipo entero. ¿Vale? ¿Entendemos el tema de las variables de usuario y cómo podemos recoger lo que el procedimiento saca? ¿Sí? ¿Vale? Si alguien tiene alguna duda, que lo diga. Continuamos.
Vale, hemos visto cómo definir variables. ¿Vale? A ver. Vale, también podemos cambiar el valor de variables con set. ¿Vale? ¿Veis? Pero set lo que nos permite es cambiar, pues a lo mejor con operaciones aritméticas y demás, no con lo que devuelve un select, ¿vale? Tenemos dos formas de alterar el valor de una variable. Si queremos que almacene lo que devuelve un select, poniendo el into. Si queremos cambiarle el valor como tal, no es... Esto es lo que decía que puede ser más tedioso que Java, ¿no? Porque yo Java, si quiero hacer n igual a n más 1, aparte de que tengo el n más, maravilloso, pues pongo n igual a n más 1. Aquí no. Aquí tengo que hacer set n igual a n más 1. Puede ser un poco más tedioso, ¿vale? Y esto es lo que decía, que esto puede ser un lenguaje de propósito general. Estoy creando un procedimiento que es muy tonto, ¿vale? Que lo que hace es incrementar el valor de la variable que le paso en 1. ¿Veis que lo que voy a utilizar ahora es un inout? ¿Por qué? Porque quiero saber cuál era el valor que tenía antes y modificarlo sumándole 1. ¿Vale? ¿Veis aquí el uso del inout? ¿Vale? Le paso una n que es entera, begin, y le digo set n igual a n más 1. Termino el procedimiento y ya está. Luego, para llamar a este procedimiento, hago esto. Set. ¿Vale? ¿Veis que, claro, aquí tengo que inicializar la variable antes, ¿vale? Al ser un in-out, no puedo pasarle algo sin inicializar. Le tengo que pasar algo que ya está inicializado. Por lo tanto, hago un set valor igual a 1. Llamo al procedimiento increment que acabo de crear, ¿no? Con la variable, y si hago un select de esa variable, pues me mostrará un 2. Vale, vamos a hacerlo. Voy a hacer el drop procedure if exist. Increment se llama. Ahora, delimiter lo cambiamos por el $$. Create procedure increment, que va a tener un parámetro que es inout de tipo entero, begin, y le digo que haga un set de n igual a n más 1. En delimiter, otra vez a punto y coma. Bueno, aquí me falta el punto y coma. ¿Vale? Ahora, para hacer uso del procedimiento, bueno, esto lo puedo ejecutar, ¿no? Sin problema. Pues hago un set valor igual a 1 y llamo al procedimiento increment valor y le hago un select a valor. Le faltan puntos y comas. Select valor. ¿Vale? Y veis que vale 2. Si vuelvo a ejecutar, sin el set, claro, porque si le vuelvo a poner el set vuelve a 1, pues ahora vale 3. Y así sucesivamente. Vaya. ¿Lo entendemos?
¿Cómo funciona? Bueno, cosas a tener en cuenta, a darnos cuenta, ¿no? Si os fijáis, esta es variable de usuario, empieza con arroba incluso en el set. Esta es variable local, definida aquí, no empieza con arroba. ¿Sí? ¿Alguna duda? La arroba entonces solo se utiliza para hacer o sea, los calls, para unas variables fuera del procedimiento. Eso es, las variables fuera de los procedimientos. Si las variables están dentro del procedimiento, sin arroba. ¿Sí? ¿Alguna duda más? ¿No? Pues continúo. ¿Vale? Esto es precisamente con variable. Ahora vamos a declarar una variable local que no viene ya declarada en los parámetros. ¿Vale? Para ello, ojo, las variables locales no vale con usarlas y ya, como he dicho, ¿vale? Hay que declararlas. Son peculiaridades de SQL. ¿Vale? Para ello, declare, nombre de la variable, tipo y podríamos decirle default valor. Esto es para asignarle un valor en la creación, ¿vale? Podemos no hacerlo, es opcional, o podemos hacerlo. ¿Que no queremos hacerlo ahí? Podemos hacerle también después un set, si la variable la hemos llamado nombre, por ejemplo, ¿vale? Igual a valor, en dos líneas separadas, ¿vale? Lo que no podemos hacer es un set o un igual aquí dentro del declare, ¿vale? Si lo queremos inicializar en el momento de la creación, es con default. ¿Vale? Entonces, bueno, pues vamos a ver este ejemplito, ¿vale? Que es otra vez el que nos retorna el número de cervezas. ¿Vale? Bueno, nos retorna, perdón, el número de cervezas más 1. Es un poco tonto hacerlo así. Es un ejemplo, ¿vale? Ahora os voy a explicar por qué. ¿Vale? Lo que hacemos es declarar una variable que contenga el número de cervezas. Vemos que el parámetro es un parámetro de salida, porque no queremos que tome de entrada, ¿no? El parámetro de salida se llama n. Entonces yo declaro número de cervezas y hago un select k un asterisco into la variable que acabo de declarar. Cuidado, aquí yo no podría, bueno, podría poner n porque está declarada, pero para poner aquí una variable tiene que estar declarada, precisamente, ¿no? Entonces tiene que estar declarada así. O, en su defecto, en los parámetros. From cerveza, ¿vale? Entonces, n cervezas va a contener el número de cervezas. Y ahora lo que hago es incrementar en 1. ¿Vale? Set n igual a n cervezas más 1. ¿Por qué digo que esto es un poco estúpido? Porque yo podría ponerle el más 1 ahí, perfectamente, ¿vale? No hay problema ninguno en poner operaciones aritméticas dentro de un campo del select. Creo que eso lo habéis hecho con Alejandro en el ejemplito este del cambio de euros a dólares, creo, o al contrario. Vale, pero bueno, para ilustrar un poco de qué va esto. Vamos a hacerlo. Drop procedure if exist es obtener n más 1 cervezas. Delimiter create procedure obtener n cervezas más 1 con un parámetro de salida que va a ser n de tipo entero y begin. Entonces lo que hago es declarar n cervezas de tipo entero.
Aquí opcionalmente podría ponerle un default, ya lo sabéis, pero como no lo necesito porque luego le voy a cambiar el valor por lo que retorna el select. Entonces aquí hago select count asterisco into n cervezas from cerveza, y aquí hago el set de n igual a n cervezas más 1. End $, y delimiter otra vez al punto y coma. ¿Vale? Y vamos a usarlo. Call lo tengo copiado. Obtener n cervezas más 1. Aquí la variable puede ser nueva. N más 1. Vale, lo puedo poner así incluso. Y select n más 1. Error. Vale. Aquí. Ahora. Vale, yo tenía 12 cervezas. Una más que vosotros, creo. Así que me devuelve 13. ¿Alguna duda de esto? ¿Lo entendemos bien? ¿Vale? Si alguien tiene dudas, que lo diga. Que nadie se quede con las dudas. Pues continuamos. Lo siguiente que vamos a ver es que, como os he dicho, esto es al final como un lenguaje de programación de alto nivel y podemos meter bloques condicionales, por ejemplo, ¿vale? Bueno, los case sabéis que se usan bastante poco. Yo lo pongo ahí. No creo que lo vayamos a usar. Sobre todo nos interesa el if, que además es un if ampliado con respecto a lo que estamos acostumbrados en Java. ¿Cómo encadenáis vosotros varios ifs en Java, no? Pues hacéis if condición, llave, bueno, perdonad por las llaves churras, estas que me han salido. Y si quiero poner más ifs encadenados, pues lo más que puedo hacer es if else y ya else, ¿no? Bueno, aquí puedo hacer esto. Hay una palabra clave que es else if, que igual no es necesario del todo, pero bueno, ¿vale? Porque se puede hacer perfectamente esto. Pero hay lenguajes de programación que incluyen el else if. Existen más, o sea, hay en otros en los que se llama el if, en otros es el if, ¿vale? Aquí es más ilustrativo el if. ¿Vale? En Python, si alguno conocéis Python, si no recuerdo mal, es el if. Entonces, bueno, pues podemos poner if condición, then, cuidado, aquí no van llaves, ¿vale? Que por también un poco más tedioso, ¿no? Then, y al final del if, un end if punto y coma. ¿Vale? ¿Entendemos cómo funciona el if? También tenemos bucles. ¿Vale? He puesto dos. Hay otro que es loop. No me gusta. Lo he omitido y no quiero que lo veamos porque hace las malas prácticas de
Loop es un bucle infinito y lo tenemos que parar con un break y tenemos que pararlo haciendo referencia a una etiqueta y bueno, porque esto puede, aquí hay cosas que he omitido, que decía, ¿no? Porque a los bucles les podemos poner una etiqueta para hacer referencia a ellos, sin más. Vamos a ver estos dos, ¿vale? Que son un while y un do while, para que nos entendamos, ¿no? La verdad es que no sé si hay un for, debería haber un for, pero bueno, sabéis que no nos hacen falta, o sea, con un tipo de bucle, en verdad es suficiente para implementar cualquiera. La verdad es que no he mirado nunca si hay un for. Voy a mirar un momento. SQL. No estoy seguro de que, porque estoy viendo que para un gestor concreto sí. Bueno, lo admite como palabra clave, pero bueno, no estoy seguro de que sea válido para todos los sistemas, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo vamos a dejar así. Con estos dos y ya está, ¿vale? Sabéis que, bueno, un for, ¿cómo podemos simular un for, no? Si yo tengo for en Java, ¿no? For i igual a 0 mientras que i sea menor que 100 y más, esto es lo mismo que hacer un i igual a 0 antes, while i menor que 100, hago el bucle y aquí en la última línea dentro del while y más, ¿vale? O sea, el for lo podemos derivar siempre. Bueno, y el do while y el while también, o sea, solamente con un while no sería suficiente, pero bueno. El while condición, do, sentencias en while punto y coma. El do while, que aquí no es do while, sino un repeat until, repeat, sentencias, until, condición, end repeat, punto y coma. ¿Vale? Vamos a hacer ejemplos. Una vez más, este lo vamos a usar bien poco, el repeat, vamos a utilizar casi siempre este. O sea, lo que vamos a utilizar básicamente nosotros es el if y el while. ¿No? Bueno, aquí está, esto estaba más pensado como ejercicio, pero ya está mostrando la solución, porque no me acuerdo de poner las animaciones, pero bueno, vamos a hacer este, ¿no? Dice... Variables tabla no existen. ¿Perdón? Variables tabla no existen, ¿verdad? Variables tabla. A un select que tenga una tabla, o sea, sería... Sí, a ver, mira. Bueno, voy a hacer una cosa que no sé si va a funcionar, ¿vale? Voy a hacer select asterisco into nueva from cerveza. Pero... Vale, solo permite una columna. Select nombre. No. Vale. Sí, esto no es para un solo valor, vale. Entonces hay que tirar de otra cosa que no vamos a ver, que porque esto sí que es entrar más en profundidad en los procedimientos, que son los cursores. Vale. Si a alguien le interesa, pues lo puede buscar. Vale, yo, como yo decía, ¿no? Cuando yo di todo esto, que tenemos un cuatrimestre entero para verlo, pues nos hinchamos a cursores. Pero no nos da tiempo a ver cursores, porque tenemos esta sesión para ver esto y la próxima veremos triggers. Así que no nos da tiempo. Vale.
Si alguien le quiere echar un ojo, pues que lo sepa que está por ahí, que son cursores que nos permiten incluso iterar sobre la tabla que nos retorna, ¿vale? Y son bastante interesantes. O sea, es de verdad cuando empiezan las cosas interesantes de los procedimientos con los cursores, ¿vale? Porque hasta ahora aquí lo que podemos hacer, bueno, pues es poco más que sentencias simples y almacenar consultas simples y cosas así, ¿vale? Pero con los cursores la cosa se empieza a poner interesante, la verdad. Vale, aquí lo que vamos a hacer es programar un procedimiento llamado getNombreSocio que, dado un identificador de un socio, retorne su nombre. Si el socio no existe, debe retornar una cadena que contenga el socio no existe. Vale, entonces, esto no nos va a valer. Voy a copiar esto. Se llama el procedimiento getNombreSocio. GetNombreSocio, sí. Delimiter procedure. Vale. ¿Qué tipo de variable va a tener? ¿Qué variable va a tener? ¿Qué tipo? Venga. ¿Va a ser de entrada, de salida? De entrada y salida. ¿De entrada? Vale. ¿Y qué variable y qué se le va a dar? El nombre. Entonces a un varchar puede ser. O un char. No, pero el nombre es lo que obtiene. El nombre sería de salida. Ah, vale. ¿Vale? Pero es dado un identificador, dado el identificador del socio. Luego la entrada es el identificador de tipo entero. Lo que pasa es que va a tener otra. Va a ser el nombre. Lo voy a poner en inglés porque creo que en la tabla está en español. Bueno, aunque sea palabra reservada no debería ser mayor problema. ¿Vale? Y aquí sí. Aquí es un varchar. ¿Vale? Le podemos poner de 100, por ejemplo. Bien. Vale, entonces, ¿qué haríais para obtener el nombre del socio? A ver quién me dice lo que haría. Estamos dormidos aún de Semana Santa, ¿eh? Venga, quiero que participemos. Que yo sé que estamos en casa, que da la pereza, pero tenemos que intentar que esto sea como una clase presencial lo más posible, dentro de que no lo es. ¿Y qué has dicho que hay que hacer? ¿El qué? ¿Qué has dicho que hay que hacer? Pues obtener el nombre del socio y si el nombre y si el número, si el identificador no existe, decir que el identificador no existe, que ese socio no existe. ¿Qué haríamos entonces? Pues hacer un count. O sea, y si el counter es 0, pues es que no existe. Un count
de cuántos tienen ese identificador, ¿no? Eso es. Entonces haríamos un select count asterisco, ¿no? De la tabla socio, where el ID de socio sea igual al ID que le estoy pasando, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que esto lo tendremos que guardar en algún sitio. Pues con into. Con into. ¿Cómo la queremos llamar a esta variable? ¿N, por ejemplo? Sí. Lo que pasa es que una variable local, las variables locales sabemos que hay que declararlas. Si no, no van a funcionar. Declare N de tipo entero. Vale, ¿qué hacemos ahora? If n igual a 0. ¿Cómo? If n igual a Ah, vale. If N, cuidado, estas comparaciones son iguales que las de los where. No es igual como en Java. ¿Vale? Con el igual a secas. Por eso también cuando vamos a hacer una asignación necesitamos poner el set, porque si no se cree que esto es una igualación, una comparación. Ah, es verdad. Vale. If n igual a 0, then Pues name igual a lo que quieras. ¿cómo? Set name igual. Set vale, name, que ya está declarada, igual a el usuario o el socio. No existe. Else. ¿Y en el else qué? Pues, ¿qué has dicho que hay que hacer? Dar el nombre del socio. Ah, pues name. No. Otra consulta. Otra consulta. Select nombre. Pues quizás por optimización no te interesaría más hacer solo un select solo y tener todos los nombres y luego contar los nombres, algo así. No. Select, que suele ser más costoso, ¿no? Podríamos hacerlo. A ver, lo que pasa es que lo que pasa, no se me ocurre una buena manera de hacerlo. Claro, a ver. Porque, claro, tendríamos que contar, pero ten en cuenta que esto es una variable a secas, no es una, Claro, no es una no tabla. pasa en lista. Claro. Vale, pues nada. Vale, entonces sería select nombre from socio where ID de socio sea ID. ¿Algo más? Into. Into. Name. ¿Vale? Veis que tenemos dos formas distintas de asignar el valor de name, con into dentro de un select o con el set. Y ya, pues sería end if end y delimiter punto y coma. Si lo queremos usar, call, que el nombre socio, una variable nombre, por ejemplo, select nombre. ¿Algo falló? Ah, vale, claro, son dos parámetros. ¿De qué socio? Pues del socio 2, por ejemplo. Vale, pues ya veis que le digo del socio 2, aquí el nombre, pues me dice que se llama Miguel Aragón. Si hago lo mismo con el socio 3, pues Luisa Pérez. Si hago lo mismo con el socio 7, que no existe,
el socio no existe. ¿Vale? Bueno, un ejemplito pues para que veamos cómo funciona los ifs. ¿Vale? Es lo que hay aquí. Bueno, aquí, estoy usando otros nombres, ¿no? Aquí ponía nombre socio en vez de name, aquí socio existe en vez de n, pero bueno, eso nos da un poco igual. ¿Alguna duda de este? ¿No? Pues continúo. Vale, lo mismo, pero ahora con la dirección, teniendo en cuenta que el nombre no podía ser nulo, pero la dirección puede ser nula. Vale, ¿qué haríamos? Bueno, pues lo que haríamos sería primero comprobar si existe, igual, declaramos y seleccionamos. Si tiene 1, ¿no? Un resultado. Entonces lo que hacemos es seleccionar la dirección, igual que hacíamos antes. Lo único que ahora, pues en vez de conformarnos con esa dirección, ¿vale? Si el socio no existe, pues decimos esto. Lo único que en vez de conformarnos con la dirección, si la hemos requerido, comprobamos también. Hacemos un if más aquí. Si la dirección que hemos conseguido es nula, ¿vale? Ojo, nos pone un null si en la tabla hay un null, ¿vale? Si en los datos tenemos un null, esto nos va a retornar también un null. Entonces, la cuestión es que si la dirección es nula, entonces cambiamos el valor. Set la dirección a dirección no asignada. ¿Lo entendéis? ¿Este también? ¿Algún problema con este? Sí. Muy buenas. Por cierto, estaba esa reunión reservada. ¿A qué hora? ¿A las 11? ¿O... Vale, es que acabo justo. No, ¿qué haces por aquí, muchacho? Espera, un momento. Ya te no, no, que no te no. Bueno, perdonad. Que es que he usurpado una sala que van a usar ahora. Bueno. Ya estamos terminando. En cualquier caso. Esto lo entendéis, ¿verdad? Bueno, pues terminamos con el siguiente. Con un ejemplo de un while, ¿no? Un procedimiento que se llame borra socios, que dado dos enteros, elimine los socios cuyo identificador esté entre ambos números y sea par el identificador. ¿Por qué no quiero que borre todos y sea lo de sea par? Porque si digo que borre todos, hacéis un delete where socio, where id de socio, ¿no? Sea mayor o igual que inicio and id del socio, ¿no? Sea menor o igual que final. Vale, pero lo que quiero es que sea par. ¿Vale? Para ser par, probablemente no lo habéis visto, tenemos para calcular el módulo así. ¿Vale? Si el resto de dividir entre 2 da 0, es par, ¿no? Pues módulo i, que es el índice del bucle, entre 2, si es 0, pues entonces lo borras. ¿Vale? Lo explico cómo se hace, ¿vale? Que sería, declaro, veis que al final esto es un for lo que estamos haciendo, ¿vale? Esto sería más cómodo con un for, pero bueno. Declaramos una variable i entera que por defecto esté
al índice de inicio que queremos empezar a borrar. ¿Veis? Aquí hago la asignación en este momento. While la i sea menor o igual que final, do. Ahora, si el resto da 2, entonces haces el delete. Delete from socio. Veis que no solo son selects, ¿vale? Que puedo hacer otros comandos también de SQL dentro. Delete from socio, where id de socio igual a i. End if y hago el set. Set de i igual a i más 1. En while y se acabó el procedimiento. ¿Vale? Perdonad si este no lo hago. Es que tengo que dejar la sala, entonces igual terminamos 10 minutitos antes. Pero no sé si hay alguna duda de este. Algo que queráis preguntar. De este ejemplo concreto. Si lo entendéis, ¿vale? De todas formas viene bien también para que igual lo trabajéis vosotros por vuestra cuenta. ¿Alguna cosa que queráis preguntar sobre este? ¿Duda? ¿Lo entendéis bien todo? ¿Vale? Insisto, esto no lo habíais visto. Bueno, si en el examen se pone algo de esto, ¿vale? Pues si tenéis que utilizar una función que no se ha visto, como es esta del módulo, pues se pondría una explicación de cómo se hace, ¿no? Y un ejemplito. Porque la sintaxis de SQL puede ser muy amplia. ¿Alguna duda? Cuando hay tanto silencio no me gusta. No, todo bien, todo bien. Me da la sensación de que la duda es toda la clase. No. Yo creo que se ha entendido bastante bien. A menos que alguien tenga alguna duda en concreto. Sí, yo también he entendido todo. Más Vale, bueno, veis que esto al final, y esto yo os podría pedir que programarais cualquier cosa de las que sabéis, ¿no? De cualquier programita de estos tontos que se ponen en primero para practicar en programación, almacenado en un procedimiento en la base de datos y que se ejecuta dentro de la base de datos y solo nos revuelve como usuarios el resultado. ¿Vale? Aquí has puesto default, ¿has puesto por alguna razón? Sí, es lo que decía, es para darle un valor ya, la i, que es el índice del bucle, ¿no? Pues como no se puede hacer esto, declare i igual a inicio, ¿vale? La forma de hacer esto es con default, no con un igual. Vale, pero si no podías poner dos líneas, ¿no? Sí, si no podría poner declare i y set i igual a inicio. Es lo mismo. Vale. Vale, pero por ver un ejemplito con default, que no lo habíamos visto. ¿Vale? Bueno, pues nada, por mi parte esto es todo y el lunes veremos triggers, ¿vale? Si no hay más dudas, ¿no? Pues lo dejamos por aquí, ¿vale? Y nada, seguimos entonces el lunes. Venga, pues hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.